Bienvenidos una vez más a nuestra habitual columna de Hechos de la Semana. La noticia en materia económica en esta oportunidad es el canje de deuda con una adhesión del 66%. El Ministerio de Economía logró reestructurar 12.000 millones de dólares de los 18.300 que no habían sido logrados refinanciar en el canje previo del 2005. Se logró hacer a una tasa del 9% con un plazo de 30 años y para comentarnos más profundamente la noticia contamos con la presencia de Miguel Cuervo, a quien le doy pie. Muchas gracias. El canje de deuda ocupó posiblemente el frente de las noticias económicas en Argentina durante los últimos 6 meses. Todo el año 2010 estuvo signado por declaraciones, intentos, viajes de ministros de Economía y Finanzas a Maduro, a Europa, a Japón, a Estados Unidos, a todos los centros donde los tenedores de deuda externa argentina todavía en default residían. Finalmente, como bien informó Patricia Iannuzzi, se realizó el canje de deuda. Lo que me parece que es significativo para el televidente, lo que me parece que es importante tener presente es el porqué de este canje de deuda, la importancia de este canje de deuda. La cifra de 12.000 millones sobre 18.000, 66% de adhesión, pareciera ser que es lo que el gobierno pretendía, lo que el gobierno buscaba, está dentro de su pauta de objetivo. Pero posiblemente al televidente promedio no le diga demasiado 12.000 millones de dólares, o porque le es impensada la cifra, o porque conoce demasiadas cifras y tampoco significa mucho. Entonces me parece que el énfasis tiene que estar puesto en qué significa económicamente esto para el trabajo del gobierno, para el plan del gobierno. El gobierno tiene 2 objetivos que parecieran contradictorios ab initio y no lo son. El primero es desendeudarse, desendeudar la Argentina. Se usa el término desendeudamiento, la política de reducir deuda. Y el otro objetivo es tomar nueva deuda. ¿Por qué no son contradictorios? Porque la nueva deuda sería una característica completamente diferente a la deuda ancla anterior. Política de desendeudamiento. Esta comenzó con la renegociación de la deuda externa argentina heredada de la década del 90 y de los años del presidente de la Rúa, 2000-2001, y que montó aproximadamente 105.000 millones de dólares puestos en el mercado, del cual se renegociaron un 66%, en una cifra aproximada a los 70.000 millones de dólares, y estos se pasaron de deuda vencida impaga, default, a una deuda recompuesta en plazos largos, con 5, 7, 10 años de gracia, 20, 30, 40 años para pagar. Este fue el primer acto importante de desendeudamiento. Dejamos de deber 105.000 millones vencidos, inmediatos, con intereses corridos cargados, y pasamos a deber como país 70.000 millones de dólares a 30 años en promedio. El segundo acto de desendeudamiento, tiempo atrás, año 2006, ocurrió cuando el gobierno decidió pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa deuda estaba en el entorno de los 9.000 millones de dólares y eran préstamos adeudados al fondo por créditos que el fondo había dado para asistir los problemas de pagos internacionales de la Argentina de la década del 90, fundamentalmente del año 98 al año 2001. Ese pago de 9.000 millones se hizo usando reservas del Banco Central, de la posición líquida del Banco Central, no de la posición neta, sino de la posición líquida del Banco Central. Cuestionado en su momento, sin embargo, resultó en algo positivo porque, desde el punto de vista de la política económica del gobierno, el Fondo Monetario perdió la capacidad de condicionar la política económica. Es decir, el pago de la deuda se hizo para desendeudar y descondicionalizar, si se quiere, el impacto de los organismos internacionales sobre la política económica argentina. El tercer acto de desendeudamiento era justamente este, tratar de solucionar el default que quedaba con los llamados holdouts, los tenedores de bonos, los que no entraron en la negociación anterior, y de ese modo eliminar uno de los 2 problemas que hay para solucionar el último punto que lleva al otro objetivo. El último punto es arreglar la deuda con el Club de París. Como ustedes saben quizás, el Club de París está formado por países, por estados, acreedores de la Argentina, por deudas que tienen sus orígenes en créditos comerciales de largo plazo y a tasa preferencial, avalados en todos los casos por organismos nacionales de los países, por ejemplo el Hermès de Francia que asegura los créditos, de modo que el costo de ese crédito era muy reducido. Eso está pendiente.
La cifra es del orden de los 6.500 a 8.000 millones de dólares. La diferencia está en los intereses corridos. ¿Cuántos serán? ¿Cuánto de ellos se pagará? ¿Cuánto de ellos se podrá renegociar? El punto es que para poder acceder a renegociar el Club de París, hacía falta canjear esta deuda, hacer lo que el gobierno hizo, arreglar con los holdouts. Y ahora le queda un punto, evitar, desde el punto de vista del gobierno, que la exigencia del Club de París de que el Fondo Monetario Internacional emita un informe sobre el estado de la coyuntura económica argentina sea una condición. El fondo no tiene inconveniente en no hacerlo, pero la razón para hacerlo es que el reglamento del Club de París lo exige para cualquier tenedor de deuda. No es un caso para Argentina, ni es un caso para ahora. Entonces hay una discusión que está llevando adelante Vudú con los que representan al Club de París en dicha ciudad para ver si se puede obviar esta intervención del Fondo Monetario. De obviarse esta intervención, daría lugar a abrir el mercado de capitales internacionales, que es el otro objetivo. El televidente puede preguntarse, ¿pero cómo? ¿No es que hay que desendeudarse? Y ahora estamos tratando de ver si nos endeudamos de nuevo. ¿No es contradictorio? No es contradictorio. La razón por la que no lo es la siguiente. Argentina está fuera de los mercados de capitales desde el año 2002. Desde el año 2002 a la fecha, el único crédito internacional que tuvo lo proporcionó Venezuela, cuando podía, a tasas del 15-17% anual, cuando países vecinos como Brasil o Chile estaban tomando deuda entre el 6 y 8% anual. Pero era el único recurso que tenía en Argentina para acceder a fondos en dólares del mercado internacional. Evidentemente, mercado no es un país es una relación bilateral, casi diría una relación condicionante en definitiva. Hay poco que negociar. En cambio, en el mercado internacional la oferta es muy amplia y uno puede buscar la mejor de las ofertas entre ese arco de amplitud. Pues la idea del ministro de Economía y Finanzas era, llegó la hora de abrirse al mercado de capitales, llegó la hora de incorporarse al mundo financiero internacional. Por supuesto que se puede abrir un debate económico acerca de si esto es imprescindible o necesario, o si no es mejor manejar el gasto público, ordenarlo y no endeudarse, ni siquiera bajo esa mejor condición. Pero la decisión política del gobierno es ir al mercado de deuda a una tasa razonable, a plazos razonables. Con esta renegociación del canje, Argentina redujo su exposición deuda-producto bruto interno a niveles estándares de América Latina, de lo mejor de América Latina, y mucho mejor que el mercado desarrollado. Para tener una idea, una vez que este canje con los holdouts se terminó, el coeficiente de deuda externa, la relación entre deuda externa y producto, es del 49%, digamos 50%. 50% del valor agregado de cada año, el Producto Bruto Interno, se debe en dólares al exterior o en moneda dura, euros, yenes, etc. 50%. Es mucho o poco esto. Bueno, para tener una idea, todos los países de Europa Occidental, todos los países están por encima del 100%, excepto Alemania, que está en el entorno del 70%. Países como Italia, por ejemplo, o Irlanda, tienen 150% del producto, una vez y media del producto anual, endeudado con el exterior. Es decir, desde ese punto de vista estamos por un coeficiente, una señal que mira al mundo financiero, estamos mejor colocados que esos países. Respecto de países vecinos, estamos aproximadamente igual. Brasil tiene un coeficiente de deuda, habría que tener datos más exactos para medirlos, pero lo que figura en los datos públicos, que oscila entre el 55 y el 60%, aproximadamente como nosotros. Chile también tiene una cifra similar al 50%, para tomar dos de los países vecinos, Mercosur, y más activos en el mercado internacional de capitales. Colombia tiene una cifra de en torno del 70%, ahora que me parece traerlo a colación. Entonces Argentina está en muy buenas condiciones ahora, desde el punto de vista de ese indicador. Lamentablemente tiene dos indicadores que por no ser auditados por el Fondo Monetario Internacional lo complican en este acceso al mercado internacional de capitales. Uno es, ¿cuál es la tasa de inflación? El mundo busca una respuesta de cuál es la tasa de inflación real de la Argentina. Existen actualmente N tasas, muchas tasas, depende de quién la mida. Yo me resisto a usar datos del sector privado, de los consultores, porque la verdad es que no sé cómo los computan. Pero digamos que la inflación estaría en el orden del 10-15%. El otro es la situación presupuestaria. Solucionados estos dos temas, Argentina podría ir al mercado de capitales internacionales y tomar plata a tasas interesantes mundiales como las que toman Brasil o Chile, 6-8% anual. Bueno, muchas gracias y esta fue la noticia de la semana.